Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de este programa Entérate Nevada, la página para la comunidad y por la comunidad. Aquí en Jueves de Entérate tenemos hoy un tema que pues es bastante popular y no necesariamente de una manera positiva en nuestra comunidad. Vamos a hablar sobre el tema de la violencia doméstica, de los arrestos por violencia doméstica, y para eso tenemos como invitada a una super amiga, una super persona increíble. Ella es Olivia Reinshagen Hernández. Bienvenida a Entérate, Olivia. Hola María, mucho gusto estar aquí. Y muchas gracias por acompañarnos para hablar sobre este tema que, bueno, yo creo que todos los días vemos personas que han sido arrestadas a consecuencia de que alguien llamó porque estaba viendo un incidente de violencia doméstica. ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender sin tener que llegar a nosotros ser los que estemos en esa situación? ¿Cómo podemos nosotros decir, bueno, yo me voy a portar bien, no sé, para no caer en esa situación? Porque es en el estado de Nevada, sabemos que es obligatorio que los policías arresten a una persona si es que ellos creen que se ha cometido el delito de violencia doméstica. ¿Nos puede decir un poquito sobre lo que esto significa, de que tengan que, es la ley, es obligatorio de que se queden arrestadas estas personas? De hecho, muy importante pregunta. Soy intérprete al igual que María y trabajo principalmente en la ciudad de Carson a nivel del estado y también en el juzgado federal en distintas partes del país. Uno de los casos más frecuentes para la comunidad latina, que son los casos que yo manejo, obviamente yo no estoy en los casos de gente que habla inglés, porque solamente trabajo como intérprete de español o de alemán, entonces solamente me entero de aquellos casos donde se necesita español. Una de las causas más frecuentes de los arrestos son los incidentes de llamada violencia doméstica o de agresión doméstica, o sea, familiar. Entiéndase, empezando por lo que es doméstico o familiar, significa si uno vive con una persona, puede ser un pariente consanguíneo, puede ser un pariente político, entiéndase los esposos o cónyuges de algún pariente consanguíneo, o bien también simplemente una persona con la que uno comparte la habitación. Así que aunque en español se habla mucho de violencia familiar o intrafamiliar, pero cuando aquí en Estados Unidos se habla de violencia doméstica, también significa un acto que se puede interpretar como violencia contra una persona con la que simplemente compartimos habitación, un roommate, alguien con el que compartimos casa o habitación. Eso también, si hay un conflicto con algún contacto físico, eso se consideraría violencia doméstica o intrafamiliar. Ahora bien, la ley en Nevada cambió hace algunos años, de modo que cuando alguien llama a la policía, ya sea una de las partes afectadas o bien algún vecino que oye gritos, oye escándalo, llega la policía a ese lugar y forzosamente va a arrestar a una de las dos partes. A veces es una pareja, lo más frecuente es que sea una pareja, hombre y mujer, pero también a veces son padres e hijos, madre e hija, en fin, hay todo tipo de combinaciones, pero la policía siempre va a arrestar a alguien. Ya no importa si hubo motivo o no, no importa si la pareja o la persona que llamó a la policía quiso que la policía llegara digamos, a aplacar a la otra persona. Me han tocado muchos casos de mujeres en particular que sienten que el hombre está muy acelerado o que ha estado tomando. Entonces dicen, bueno, le voy a hablar a la policía para que lo tranquilicen. O a veces la mujer está muy acelerada, el marido o el novio hablan, uy, para que alguien venga a ayudarnos. Y la policía, quiera o no quiera, tienen que arrestar a alguien. Eso es muy importante saber. No sé si quieras
preguntar o comentar algo, porque si no yo voy a seguir hablando durante 2 horas. Toda esta información es súper importante y va dentro de esa misma pregunta, pero estamos hablando que curiosamente sí, nosotros trabajamos con las personas que no hablan inglés, obvio, en los juzgados, pero estaba yo viendo en el sitio web de Nevada Crime Statistics o estadísticas de delitos del estado de Nevada y la mayoría de los delitos pasan a personas, se supone que blancas, de acuerdo a esta estadística. Cuando estamos hablando de víctimas por raza o los blancos, así se denomina aquí, son los que sufren más. Ahora estamos hablando de a nivel estatal. Recordemos que en las áreas rurales pues también se dan muchos de estos incidentes. También un dato curioso de que los delitos pasan, son más altos sobre violencia doméstica los domingos. Y estaba usted comentando, Olivia, de que a veces le hablan a la policía simplemente para que los calme, sin darse cuenta, sin saber que aquí en el estado de Nevada es obligatorio que se haga ese arresto por los oficiales. Y si determinan que, bueno, no pasó a mayores, digamos, el incidente, la persona no fue lastimada, de todas maneras los tienen que detener por al menos 12 horas para, Así, que, para calmarse, algo así. Pero se imaginan ustedes lo que pasa en esas 12 horas. Los tienen que llevar a la cárcel, tienen que ser fichados, tienen que pasar por todo ese proceso. Bueno, no sé, es algo complicado. No podemos nosotros usar esto nada más para calmar a alguien o para asustar a alguien. Tenemos que ser responsables. exactamente, eso era un punto muy importante que yo quería aclarar. No se debe acudir a eso, no se debe recurrir a eso Ujú. solamente por lo que tú has dicho, por asustar o como amenaza. Eso es muy importante. Ahora, tampoco significa que alguien se deba aguantar. Si realmente hay un motivo de violencia, si la persona tiene miedo de que va a pasar a mayores, o si los o las han agredido, por favor, no duden en llamar a la policía, Así es. porque tiene consecuencias muy incómodas, diciéndolo muy sutilmente, porque la persona tiene que ir a la cárcel. Hay que pagar una fianza para que la persona pueda salir. Si no, va a estar en la cárcel hasta que los vea un juez, hasta que se resuelva el caso, lo cual a veces puede demorar meses. Así es. Entonces, el problema es de dinero, de tiempo. Si los declaran culpable, que la gran mayoría de las veces los declaran culpable, hay que tomar cursos que también cuestan dinero. En fin, implica muchísimo dinero, esfuerzo, tiempo, conflicto, y como muchas veces los incidentes, muchas de estos incidentes comienzan por alguna discusión, por ejemplo, en la pareja, que porque el hombre llegó tomado, que porque la mujer gastó mucho dinero, que porque no estaba lista la comida cuando llegó el señor, o que la señora llegó tarde de trabajar. En fin, sin fin, hay una serie, hay muchos, ustedes que si viven en pareja o conocen pareja, ustedes lo saben muy bien. Todos hemos pasado por alguna situación en lo que uno está molesto y se pone a discutir, a lo mejor levanta la voz, avienta un plato, en fin, y ya se armaron las de Caín. Entonces, es muy importante que esto no llegue a más. Pero sí, repito, si ustedes sienten que está en peligro, y ahorita aquí me gustaría hablar un poco de la violencia en términos generales, no solamente en relación al arresto, pero es importante no hacerlo de manera frívola, por decir, a la ligera. Exactamente, hay que tomar en cuenta, yo sé que a veces, entiendo que a veces en el momento reacciona uno, no piensa las cosas, reacciona, pero eso puede salir carísimo para todos porque a lo mejor estamos llamando para aplacar, para calmar a la pareja, ya sea el hombre o la mujer, o
cualquiera de las personas que estamos ya hablando de la comunidad LGBTQ más, que también sufren de violencia doméstica en todos lados está desgraciadamente, pero que no lo usemos nada más así, porque sí, tal vez llamamos a la policía para calmar a esa persona, para que vea que no estamos nada más con amenazas o qué sé yo, pero todos sufren por el hecho que nos mencionaba Olivia, de que hay repercusiones económicas tan, o sea, estamos en una situación ahorita tan difícil y luego cuando nos vemos involucrados en cosas así, si se sienten amenazados, o sea, no lo piensen. Por supuesto que tienen que defenderse, que recurrir a lo que, a los recursos, válgame la redundancia, a los recursos que tenemos disponibles para esto. Y cuando yo hacía estas investigaciones, tristemente el número a llamar, el número, la línea directa a llamar cuando una persona se ve amenazada por violencia doméstica, me da este anuncio. En este momento estamos experimentando un volumen de llamadas y chat inusualmente alto, textos. Los tiempos de espera para conectarse con nuestros defensores pueden ser más de 15 minutos. Estamos aquí 24 horas al día, todos los 7 días, y nos disculpamos por la espera. Si está buscando proveedores y recursos locales, busque en la sección de obtener ayuda. Pero 15 minutos, a mí esto me pareció una barbaridad. Es una barbaridad. Yo no sabía de eso porque no me había tocado. Es una barbaridad y creo que ese es un tema que se debería llevar, precisamente hablabas de llevar el tema a la legislatura porque es importantísimo. Ahora, yo vivo en Carson, entonces conozco un poco mejor los recursos de Carson. María conoce muy bien los recursos no solo de Reno, sino de muchas áreas rurales de Nevada. Ella se mueve en todas partes aquí del noroeste y es importante conocer los recursos que tenemos. Existe la organización de las personas que defienden a aquellos que son víctimas de la violencia doméstica. En inglés se llama Advocates to End Domestic Violence, o sea, es una agrupación de personas que abogan a favor de las personas que sufren de violencia doméstica. Y eso se aplica tanto a hombres como a mujeres. Entonces, ese recurso existe, a ese se puede acudir también si uno se siente agobiado, siente que hay mucha violencia, a veces solamente de palabra en la casa, uno puede acudir a eso y pedir consejos, pedir ayuda para saber cómo manejar una situación. Es importantísimo si uno se siente amenazado o amenazada, que uno se aleje lo antes posible. Entonces, usted, señor, señora, tiene la oportunidad, se siente en peligro, trate antes que nada de salirse. Sálgase de su casa, salga de su cuarto, sí, pida ayuda, si no puede hablar por teléfono, grite para que alguien la oiga. Muchas veces nos oyen los vecinos que le pueden ayudar. Eso es importantísimo. No se debe uno aguantar. Nadie debe aguantar violencia. Nadie. Y esto es importantísimo desde la dinámica familiar, empieza con los niños. Si los niños ven violencia, si los padres se agarran a cachetadas, si los padres agarran a cachetadas a los niños, todo eso, la violencia engendra violencia, crea más violencia. Así es, y bueno, para las personas que muchas veces piensan que las víctimas, porque tenemos albergues, tenemos muchos recursos que por lo general se dirigen a las mujeres, también los hay para los hombres, para que no vayan a pensar ustedes que es solo cuestión que les pasa a las mujeres. En este reporte dice que el 62.7% de las víctimas son femeninas y 37.3, que es un número altísimo, son hombres. Yo de verdad que no tenía conocimiento de que fuera tan alto el número de los hombres que también sufren de violencia doméstica. Los que causan, los agresores, son la mayoría hombres, 68.2 y 31.8 las mujeres. Entonces, esto es algo que nos afecta a todos, no tiene. Ahora sí que esto no respeta ni estatutos sociales ni género, simplemente y tristemente pasa. Pero de nosotros depende que
paremos ese ciclo, como nos menciona, si nosotros dejamos que esto pase y no decimos nada, porque a veces, Olivia, lo que pasa es que las personas dicen, es que no tengo papeles, yo cómo voy a decir algo, tengo miedo que me vayan a deportar, o mi pareja, el que está agrediéndome, no tiene papeles y yo sé que eso tal vez le causaría que lo deportaran. ¿Cómo hacemos nosotros? Es una balanza, tenemos que poner todo en una balanza y a veces cuando somos madres, pues tendemos a proteger a nuestros hijos y a aguantar lo que sea y nosotros nos ponemos de escudo sin darnos cuenta que al permitir que ellos estén viendo todo esto, pues también les está causando daño a ellos. Así es, así es. Y recordemos, si uno sufre violencia, sea uno mujer u hombre, que hay de los dos, los hijos ven esto. Ahora vamos, por un momento vamos a hablar de los hijos, como dice María. Y recuerden, hombres o mujeres, nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos. Y los hijos van a hacer lo que vean, no lo que nosotros les digamos. Entonces, prediquen con el ejemplo. Y si empieza también con las palabras que usamos, pueden ser muy destructivas las palabras. Es que tú nunca haces esto, es que eres un estúpido, eres una bruja, eres una tonta. Todas esas cosas afectan la autoestima, ¿cómo se llama? O sea, cómo se siente una persona, si merece, toda persona merece respeto, toda persona, de cualquier edad. Un niño merece el mismo respeto que un adulto, que un anciano. Todos merecen un buen trato. Y si recordemos las mujeres, si nosotras estamos criando a hijos, hay que criar a los hijos y a las hijas así como quisiéramos nosotros que nos trataran. Así que, por favor, señoras, si ustedes están criando hijos, críenlos de la misma manera como crían a sus hijas, en el sentido de que los varones traten a las mujeres como ustedes quisieran que las trataran a ustedes. Hay mujeres que crían a las hijas para que sean víctimas y a los otros hombres para que sean los que sean atendidos. Las mujeres son las que soportan el dolor y los hombres son los que tienen todos los derechos. Entonces, eso es uno de los problemas graves que hay que tener en cuenta. Sí. La violencia puede ser en los dos sentidos, ¿sí? Entonces, por favor, tengamos eso muy en cuenta. Y algo más que dijiste, María, que por un momento se me perdió. Sí, de que nosotros estamos causando por estar protegiendo, nos ponemos de escudo para proteger a nuestros hijos, pero no nos damos cuenta a veces nosotros que les estamos haciendo ese daño al quedarnos ahí en esa situación. Sepan que no existe eso de que la cruz, de que yo me acuerdo que en mi rancho decían, es que esa es su cruz, le tocó eso y eso va a tener que cargar hasta siempre. O sea, si le toca un mal marido o una mala mujer o así decían, no por el sentido de que fueran malas personas, sino de que no fueran responsables, respetuosos, eso es lo que quiere decir la palabra malo en este contexto. Entonces era que se tenía uno que aguantar porque eso le tocó. Ya no estamos en esos tiempos, yo creo que somos personas inteligentes, aunque quiero que sepan que esto pasa, le puede pasar a cualquier persona y a veces la persona más inteligente del mundo no se da cuenta que está en esa situación hasta que, no sé, alguien le truena los dedos o pasa alguna situación que dice, wow, ¿cómo estaba yo permitiendo eso? Así que no es algo de qué avergonzarse, aunque sí causa vergüenza y por vergüenza muchos callan. Sí. Eso es un factor muy importante, la vergüenza. No debe darnos vergüenza. Cualquier mujer, cualquier hombre puede caer en esa situación de que lo maltraten. Lo puede maltratar su esposa, su suegra, su suegro, su jefe, su hijo. Cualquier persona puede recibir maltrato. Lo importante es no aguantarnos y hay que recordar, existen recursos, existen lugares donde nos pueden ayudar, tanto a los hombres como a las mujeres, a la gente de cualquier edad. Y no importa que la persona tenga papeles o no tenga papeles. Señor, señora, si ustedes están aquí sin los papeles necesarios,
Eso no es ninguna razón para que aguanten el maltrato, ni de su jefe, ni de su pareja, ni de la persona que le esté rentando, por ejemplo, el departamento. No tienen por qué aguantar nada de eso, porque las leyes protegen también a la gente que está aquí sin papeles, que no está aquí legalmente, que no está aquí de manera documentada, como sea, protegen sus derechos humanos. Y si usted va a la policía o llama a la policía, no le van a preguntar, oiga, ¿y usted tiene papeles para estar aquí? Van a estar ahí para tratar de ayudarle. Así Tome es. en cuenta eso. Y si no sabe, me he dado cuenta que mucha gente en Carson muchas veces no sabe de todas las ayudas que existen. Existe ayuda contra la violencia, existe ayuda para conseguir apoyo para medicinas, para ir a la escuela, para aprender inglés, incluso apoyos para pagar la renta. Hay muchas, muchas posibilidades. Entonces, que no les dé vergüenza preguntar. Y otra cosa que creo que es muy importante también recordar, últimamente me ha tocado algo que no me había tocado antes aquí en Carson y llevo aquí 33 años. Me he tocado recientemente con personas de México que son de origen indígena, que no manejan bien el español. Y pensemos, si nosotros que hablamos el español nos cuesta trabajo a veces entender aquí el sistema de los Estados Unidos, entender al americano, entender la forma de pensar. Ahora, si ni siquiera hablan bien el español para poderse comunicar con gente como María y yo que hablamos español e inglés, esa gente está todavía en una situación más difícil. Así Por es. favor, no dejen de preguntar, que no les dé vergüenza preguntar y pedir ayuda. Así es. Una de las cosas que es importante para las personas que son víctimas de violencia doméstica y que de pronto no quieren reportar, no quieren llamar a la policía porque pues tienen, por muchas causas, la mayor parte de las veces es porque tienen miedo. Si se esperan más de 24 horas, y no hay ninguna prueba, entonces no se puede hacer un arresto. Veo yo aquí que razones por las que las personas, los agresores no han sido arrestados. Uno, el más alto es porque el agresor ya se había ido cuando llegó la policía. Entonces como que ya no le dan seguimiento a eso por alguna razón que no entiendo y que voy a preguntar porque yo no sabía eso. Entre otras razones que no dice, no especifica cuáles serían esas otras razones, nada más dice no los arrestaron porque X causa. También el otro es porque no lo reportaron dentro de un periodo de 24 horas. Entonces es importante que si van a hacer algo, tiene que ser así. No, a veces las personas me dicen a mí, Olivia, oiga, es que esto pasó hace como, no sé, un año, o sea, exageradamente. Gracias a Dios que ya no pasó y que pasó hace un año, está bien, pero eso ya no es algo que se puede reportar a la policía. Algunas veces las personas dicen, es que yo quiero arreglar la visa U, entonces, ¿cómo le hago? Es importante también que no usemos esto como para decir, como una herramienta para que nos den los papeles, como comúnmente decimos, porque es un proceso bien delicado, es un proceso largo, tienen que presentar muchos, muchos documentos, no es nada más me pegó y ya o alguien me agredió y ya. Es algo más complicado. Así que para eso, luego hablamos específicamente de la visa U. Ya hemos presentado otros invitados que hablamos exclusivamente de lo que es la visa U, porque no estamos, aquí no estamos nosotros promoviendo el hecho de que, ok, repórtelo para esto, no, simplemente que si usted se siente amenazado, de su vida peligra, su seguridad peligra, pues tiene que reportarlo. Pero si solamente está usted diciendo, le voy a llamar a la policía para que se le quite, sepa que hay consecuencias muy serias que ya usted, o sea, cuando llega eso, Olivia, de que es obligatorio el arresto, una vez que llamamos a la policía, ya no le podemos desllamar a la policía. Cuando llegan ellos y ven lo que está pasando, y si ven que sí hubo un incidente, ellos ya toman, como quien dice, la persona agredida, la víctima, ya queda en un lado, ya los que están presentando los cargos sería la policía, sería la fiscalía, son los que toman el control de la situación, ya está fuera de las manos. A veces hay personas que dicen, oiga, pero es que yo no lo quiero acusar, yo le quiero quitar los cargos, ¿cómo le hago?
Háblanos un poquito sobre esto, qué es lo que pasa cuando nos vemos en esa situación. Ya no se puede hacer nada. O sea, es lo que se dice que entonces la fiscalía procede de oficio, o sea, porque es la obligación de las autoridades que están ahí para proteger a la comunidad, para proteger a la sociedad. Si ellos ven que ocurrió algo, si alguien dice es que le pegaron o la echaron de la casa, o el hombre llegó y tumbó la puerta, o la mujer llegó y tumbó la puerta, eso Ujú, es un hecho. Eso es un hecho que en sí es un delito. Entonces, ese delito el Estado lo va a perseguir, ujú, lo va a procesar y va a poner un castigo correspondiente. Ya no está en la persona que es la víctima directa de ese acto o de esa agresión. Esa persona, aunque diga, no, yo no voy a declarar, pero si hay algún tipo de prueba de una situación, entonces como sea, esa persona será declarada culpable por el juez. Ya no necesitan la declaración de la víctima. exactamente. Entonces, este es un tema bien difícil porque al mismo tiempo que nosotros sí debemos de protegernos, sí debemos de no dejar que esté pasando esta situación si es que estamos siendo víctimas de agresión por parte de nuestra pareja, de nuestro esposo, de quien sea, de nuestra esposa, pues claro que debemos hablar, pero también actuar con responsabilidad. Yo creo que es eso. Tenemos muchísimos recursos para nosotros no solo informarnos, pero también si está pasando algo, para protegernos, para ayudarnos, para que nosotros salgamos de esa situación y podamos seguir el resto de nuestra vida libres de esa violencia, libres de esta situación. Pero muchas veces no sabemos. Si alguien le dijo algo, pero no lo entiende bien, hay que preguntar e informarse para que sepa todo como es, para que tenga la información y ya tome información, decisiones informadas, más responsablemente. No sé cuántas veces nosotros podemos hablar de este tema que siempre, siempre salen preguntas nuevas. Y creo que una de las cosas más importantes es que no debe dar vergüenza. No debe dar vergüenza ni que nos encontremos en una situación difícil. No debe dar vergüenza el no saber qué hacer. No debe dar vergüenza el pedir ayuda. Todos necesitamos ayuda. Y el tema de, sobre todo de las mujeres maltratadas, porque somos la gran mayoría, es un tema que me ocupa muchísimo, es algo de lo que no se habla con suficiente claridad y creo que no es solamente un problema de la comunidad latina, es un problema lamentablemente mundial y creo que es un tema que se tiene que seguir hablando y hablando y hablando. La ley aquí en Nevada quiso arreglar las cosas al poner eso del arresto obligatorio, pero realmente no sirvió de eso, porque al contrario, las mujeres que saben de que forzosamente se va a arrestar a alguien cuando llaman a la policía, luego muchas veces esas mujeres que realmente tendrían la necesidad de protección no se animan a hablar precisamente porque no quieren meter en problemas al marido. Entonces, es un tema tan complejo que realmente las mujeres deberíamos, sobre todo las mujeres, las niñas, deberíamos de educarnos de manera suficiente para que no llegue a eso, para que no lleguemos a una situación de abuso en la que tendríamos o querríamos llamar a la policía, pero no nos atrevemos porque decimos, sí, lo van a meter a la cárcel y tampoco quiero que lo metan a la cárcel. Así es. Entonces, no puedo, ojalá tuviera yo una receta que pudiera yo recomendarles. Lo único que puedo es, por favor, no se dejen maltratar, ni niños, ni mujeres, ni hombres, nadie merece que lo maltraten, tampoco con insultos. Por favor, busquen ayuda donde sea, con hombres, mujeres, en la policía, en el juzgado, pidan información, no se dejen maltratar. Si tienen que llamar a la policía, llámenla. Simplemente tienen que estar conscientes de lo que eso significa.
Así es. Creo que otro de los factores que yo escucho bastante del por qué no se atreven a llamar a la policía, el por qué una vez que aún habiéndose ya visto en esta situación de que le llamaron a la policía una vez y luego lo arrestaron o la arrestaron, entonces se vieron en una situación que si dónde dejo los niños, que si cómo le hago para la renta, nos vemos atadas nosotros a esa persona por cuestiones económicas, porque cómo le vamos a hacer, pero hay muchos recursos, sí se puede salir adelante. He visto un número incontable de personas valientes que dicen hasta aquí. Yo aquí voy a poner punto final a esta situación por X causa, pero ya, hasta aquí, yo como sea le voy a hacer y salen adelante las personas, pero son esas personas que preguntan, que, que se informan, que a veces tampoco sabían hasta en ese momento, porque tenemos un centro de advocacia para las víctimas también, donde también ahí les proporcionan muchísima información sobre las organizaciones que les pueden dar la mano para salir adelante. Entonces, que no sea esto un impedimento para que nosotros vivamos una vida tan cruel. Eso no es vivir, eso es existir. Y qué manera de existir tan dolorosa. No se lo permitan porque a veces como madre uno dice, lo estoy haciendo por mis hijos, le aguanto por mis hijos, pero nos salen las cosas al revés, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, sin intención alguna, estamos nosotros creando a esos niños que piensan que pueden tratar así a la mujer, y a esas niñas que se van a dejar tratar igual que nosotros estamos permitiendo. Es importante, Olivia, que muchas veces las personas dicen, oiga, pero es que él no me pega, nomás que, ay, es que cómo me habla y cómo me dice, me grita esto, sí, me dice de cosas, pero no me pega. Pero esa violencia a veces duele tanto o más que esos golpes, esos no se ven, ahí no hay moretes, no hay sangre, pero lo que sangra es el alma en esos casos. Así es, eso es importantísimo y muchas veces empieza con la violencia verbal y termina en la violencia física. Y creo que, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo tenemos, pero una cosa que creo que es importante y necesito recalcar una vez más, eso no significa que no le hablen a la policía, pero una cosa hablando de las consecuencias legales, judiciales, es que en el estado de Nevada, los casos de violencia doméstica se manejan de una manera comparable a lo que pasa con los arrestos por manejar en estado de ebriedad o drogados, los famosos DUI, que me gustaría que en otra ocasión me invitaras para hablar sobre eso, María. Claro. Eh, en el caso de violencia doméstica se maneja exactamente como en el caso del DUI. La primera ocasión hay un castigo mínimo obligatorio. La segunda ocasión, también en un periodo de 7 años, al igual que los DUIs, el castigo es peor. Más cárcel, más dinero, más cursos. A la tercera vez en 7 años, al igual que con el DUI, la persona que cometió el acto violento se va a prisión. No es cuestión de decir, ay, pero si nomás le di una cachetada, bien, y después, no, pues nomás la jalé del pelo, o yo nomás, pues le di unos golpecitos, o le di una cachetada, o le di una patada. Bueno, si le dan 3 veces una patada a una persona y las 10 veces va a la policía, a la tercera se van a prisión. Les parecerá exagerado a algunos que digan, ay, pero por favor, si nomás fue esto, si todas las parejas se agarran a golpes de vez en cuando. Olvídese si están de acuerdo con eso desde un punto de vista moral o ético, si se vale agarrarse a golpes o no. La ley aquí no lo permite. Si ustedes quieren pasarse mínimo 1 año en prisión, eso hay que tenerlo en cuenta y cómo afecta a toda su familia, a ustedes mismos y a toda su familia. Así es, y este es un delito que pues es un delito violento, de violencia, y recuerden que las personas que no están en este país como ciudadanos, porque aunque sea residente, también le puede traer consecuencias de tal manera que pueda que hasta lo deporten del país porque no es ciudadano. Entonces, por favor, o sea, eso es
esto puede causar que a usted no le den la ciudadanía cuando vaya y solicite la ciudadanía, porque va a ver ahí en su récord que usted tiene estos delitos, aunque ya haya pagado hace muchos años, pero si es de violencia, cada caso es diferente. Pueda que esa sea una de las consecuencias, así que por favor tomen eso en cuenta, pero pues eso no diciendo eso para que ustedes no llamen a la policía, sino que más bien para las personas que tal vez tienen ese temperamento un poquito más, no sé, del rancho, diría yo, pues para que se tranquilicen, para que si saben que se ponen, no sé, alterados con cuando se toman el tequila, dos botellas en vez de una, qué sé yo, que sepan ustedes cuáles son las cosas que deben de controlar, que deben de mejorar. También para eso hay bastantes recursos, existen los programas para mejorar la comunicación entre las parejas, para saber qué hacer si usted tiene ansiedad, es lindo que usted identifique, es muy importante que identifique cuáles son esas cosas que le hacen que pierda la paciencia, los estribos, para que no llegue a ese punto. Y a lo mejor, pues, no sé, yo espero que esto nos ayude a nosotros el saber las consecuencias, que nos ayude a todos a decir, ¿cómo le hago para ya que ya no me pase esto? Y creo que de eso se trata, de que no es de que les digamos, no le llamen a la policía, no, 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 llamen a la policía si es necesario, claro que sí, porque tienen que protegerse, porque sabemos que algunas veces por estar aguantando, la persona, o sea, ¿cuántas muertes hay a causa de violencia doméstica? Porque nadie nunca dijo nada. Queremos que se usen los recursos de manera responsable, eso es todo, para beneficio de todos, incluyendo nuestros niños, que es lo que es por lo que estamos aquí muchos de nosotros en este país, Olivia. Venimos aquí para tener mejores oportunidades y que nuestros hijos tengan mejores oportunidades. Así es. Sí, pero bueno, pues les agradezco muchísimo. Podríamos hablar sobre este tema toda la noche y no íbamos a terminar sobre lo que esto significa. En otra ocasión vamos a hablarles un poquito acerca de las cosas que constituyen violencia doméstica, porque hay tantas, tantas cosas y aparte, dependiendo de lo que pase de la situación, es también lo que dice la ley que debe de ser, o sea, creo que no me expliqué, perdón, pero por ejemplo, si alguien le cerraron la puerta y ya no la dejaron ir para que no hablara la policía, pero siempre sí pudo llamar a la policía, pues eso también ya se considera otro delito más y otro, dependiendo de cada cosa que pase en ese incidente, también se disemina y cada cosa tiene su propio castigo. Entonces, tengamos muchísimo cuidado, tengamos mucho cuidado con cómo nosotros usamos estos recursos. Me gustaría hacer un comentario final que si no sabemos bien qué significa violencia doméstica, un, una regla muy simple que podemos recordar es todo contacto no deseado por la otra persona se puede considerar una agresión física y como tal un acto de violencia. Si está una pareja hablando, que uno toca el hombro, el otro puede ser de interacción natural, pero si yo agarro a María así de los hombros, eso basta para que se considere una agresión, porque no es un contacto físico que ella quiere que tengamos. Así es. Entonces, piensa en eso, todo contacto no deseado por la otra parte puede considerarse un acto de agresión en el sentido de la ley. Así es. Y yo les voy a dejar aquí los recursos de donde pueden ustedes llamar la línea nacional, la línea directa nacional, para si se ven en situaciones de donde se sienten amenazados, pues pueden llamar a esa línea, pueden llamar al 911, claro, también, si es que estamos todavía en esa situación de que van a esperar 15 minutos, yo diría que no esperen, por favor cuelguen y llamen al 911 para que les atiendan aquí a nivel local, porque eso me parece a mí ridículo. Vamos a investigar a ver qué es lo que está pasando con eso y ya les dejaré yo saber en otro programa sobre esa situación. Bueno, por ahora espero que todos aprendamos a preguntar, preguntar, preguntar. Si no sabemos, preguntemos. Que se nos quite la pena, que se nos quite la vergüenza y que preguntemos. Hay muchos recursos, usémoslos, que para eso están.
Y bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo dejan aquí por favor y yo con mucho gusto voy a estar monitoreando este video y con mucho gusto, si yo no sé las respuestas, se las investigo y los mando a los recursos donde corresponde. Así que muchas gracias, Olivia, por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo, sí, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Es un tema súper importante. Podríamos hablar otra vez toda la noche, pero los invito a que ustedes hagan preguntas. De acuerdo a esas preguntas, nosotros podemos seguir haciendo otros programas para llevarles esa información. Y con eso nos despedimos. Sí, algo que quiera decir para despedirse, Olivia. Nada más que muchas gracias por esta oportunidad y creo que ese es un extraordinario servicio para la comunidad teniendo estos programas. Muchas gracias, es un placer, un privilegio para mí el poder servir a mi comunidad. Siempre lo hago en nombre de mi mamá, que es lo que me enseñó, el darnos la mano el uno al otro, que es como yo creo que vamos a salir adelante y que podemos salir adelante. Así que gracias también por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los que siempre están al pendiente de Entérate Nevada. Gracias por todos los lindos deseos y bendiciones que me mandan. Son ustedes unos hermosos. Por eso hago esto por mi comunidad. Así que los espero el próximo jueves con otro programa aquí en Entérate Nevada, la página para la comunidad y por la comunidad. Que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias.